Hola, Dios te bendiga. El día de hoy vengo a decirte o a confirmarte para qué te llamó Dios. Tal vez el día de hoy te encontrabas triste, te encontrabas perdido, eh, no sé, pensando en por qué o el para qué Dios te llamó. Para qué Dios te sacó de donde tú estabas, para qué Dios te levantó o para qué Dios te restauró si tú te habías alejado de Él. El día de hoy vengo a decirte que, más bien voy a platicarte. Vi una predicación de un hermano muy conocido en redes sociales y él profetizaba a una de sus ovejas y le decía que él le iba a dar un libro, que el Señor le iba a dar un libro y que ese libro se iba a llamar De la cocina al púlpito y que ese libro iba a levantar a muchas mujeres que tal vez estaban necesitando en ese momento de una palabra, porque le decía que él le iba a revelar las cosas. Entonces el Señor, y entonces cuando yo escuchaba esa palabra que profetizaba a esa hermana, y esa palabra a mí me quebrantó, porque yo decía, Señor, yo amo cocinarle a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, pero yo decía, Señor, tú no me levantaste para esto. Tú no te fijaste en mí, no, no volteaste a verme para que yo fuera una ama de casa, o sea, como decía el pastor, para ser un simple cristiano común como todos los demás, no. Si el Señor te ha llamado es para que tú seas una luz entre las tinieblas, para que tú alumbres donde quiera que pises, porque el Señor así lo promete en su palabra. Entonces, si el Señor te levantó y si el Señor te restauró, no es para que uno esté metido en su casa, o para que tú estés metida en su casa, o para que yo esté metida en mi casa. No. La palabra dice que la mujer sabia edifica su casa. Uno tiene que ser consciente de que tienes dos trabajos. Ser una mujer fiel a Dios y también ser un buen ejemplo para tu familia y para la sociedad. Entonces es muy duro hacerlo porque no te puedes partir en dos, pero con la ayuda de Dios solamente podremos. Y yo quiero decirte a ti, mujer, que Dios te llamó para cosas grandes. Si Dios te llamó, fue para darte bendición. Y no estoy hablando bendición económica, sí, también. Pero bendición fue para darte bendición de su espíritu, bendición de Él. Bendición que tú puedas, donde tú pongas la mano, Dios sane, Dios haga milagros. Que cuando tú hables con otra persona, Él pueda cambiar a través de tu testimonio. Él pueda ser restaurado, pueda ser levantado por tu testimonio y más que nada por tu consejo hablándole de la palabra de Dios. Si Dios te ha levantado es para darte la victoria, para bendecirte en gran manera, pero usándote en su palabra. A través de su palabra, primero uno tiene que ser obediente y tiene que poner en práctica lo que dice su palabra, porque si no, de nada te va a servir. Entonces hoy vengo a decirte que Dios te ha llamado para cosas grandes. Y no te apures, no te preocupes, porque Dios ha prometido estar con nosotros en medio de pruebas y en medio de luchas, en medio de temor, de preocupación, en medio de no confiar en ese camino que a veces tú piensas y tú dices, pero
¿para qué me trajiste? ¿Para qué me llamaste? En esa duda. Si tú has tenido duda, hoy vengo a confirmarte en el nombre de Jesús que Dios te ha llamado para cosas grandes. No dudes y no tengas miedo como Pedro, porque te vas a hundir. Pon tu mirada, pon fija tu meta en Dios, en Cristo Jesús, y Él es el único que puede ayudarte. Es el único que puede darte la victoria y puede darte la fuerza. Cuando tú sientas que ya no necesitas buscar a Dios, o cuando tú sientas que ya no tienes fuerzas, arrodíllate y pídele a Dios: Señor, dame fuerza, Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame. Entrégate a Dios completamente. Señor, yo no puedo, pero tú sí. Y Dios nunca te va a dar carga de la cual tú no puedas sobrellevar. Si Dios te ha puesto esa prueba en tu vida, si Dios ha puesto esa prueba en ti, esa tempestad, esa tormenta, es porque Él sabe que puedes aguantarla. En toda lucha, en toda tempestad, en toda angustia, pídele a Dios que Él te ayude. Dice que Él escucha el clamor de su pueblo. Cuando sientas que ya no puedes más, habla con el Señor, arrodíllate. Dile lo que sientes, dile lo que piensas, y Él te va a ayudar. Porque dice su palabra que no hay justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Entonces Dios nunca te va a dejar. Si estás pasando por prueba, por lucha, han puesto algún obstáculo, no te preocupes, tú dale gloria a Dios, tú alábalo, tú ve a la iglesia. No te fijes en los demás, porque solamente Él puede ayudarte, solamente Él puede darte la victoria en todo lo que te falta recorrer, porque esto apenas es el principio, esto apenas comienza. Y acuérdate que lo que Dios empieza, lo termina. Y aunque quieras huir, y aunque quieras irte de la presencia de Dios, volverás, te lo dice un testimonio vivo. Volverás a su presencia, porque no aguantarás el no estar en Él, el no cantarle, no alabarle, no escuchar de su palabra. Lo extrañarás como no tienes idea. Y vas a volver a la presencia de Dios, porque de Dios nadie se escapa. Dice la palabra: ¿a dónde huiré de tu presencia? Nadie puede huir de Dios. Dios te bendiga y Dios te dé fuerza para seguir continuando en su camino. Amén.